Este audiolibro está creado, editado, registrado y publicado por Antonio Rey Iglesias para Autoescuela Gabelo. Capítulo 3. Conduciendo. Uso de la vía pública. La vía pública está formada por todos los espacios que las personas, como usuarios de las mismas, compartimos en nuestro día a día. Pero para que el uso sea racional, existen unas normas que sirven para saber cuáles son nuestros derechos y cuáles nuestros deberes. Dentro de la vía pública tienes que diferenciar las zonas que son de uso exclusivo de algunos usuarios, como por ejemplo las zonas peatonales, que son solo para los peatones, y otras en las que nos movemos tanto los peatones como los conductores. Anteriormente ya te hablé de las vías, los poblados y las travesías. Ahora vas a escuchar más detalladamente cómo debes utilizarlas. Empezando por el poblado, por la zona que más conoces y el lugar donde vas a realizar la fase práctica para obtener tu permiso, te diré que sabes dónde comienza un poblado y dónde termina, porque tendrás unas señales rectangulares con fondo blanco y letras en color negro con el nombre del poblado a la entrada, y el mismo nombre atravesado por una franja roja perpendicular que te señala el fin de ese poblado. Te recuerdo que dentro de algunos poblados vas a encontrar las travesías, es decir, el tramo de una carretera que atraviesa el poblado. Por último están las carreteras, también llamadas vías interurbanas, y te preguntarás, ¿por qué le llaman vías urbanas a los poblados e interurbanas a las carreteras? Pues te lo voy a contar. La palabra urbana procede del latín urbis y servía para designar a la ciudad de Roma. Así derivó en la palabra castellana urbe y posteriormente urbano. Ya puedes deducir que interurbana significa entre urbes, es decir, entre ciudades. Dentro de las vías interurbanas tienes que diferenciar las autopistas, autovías, vías para automóviles y carreteras convencionales. Las autopistas y las autovías son muy similares, pero fundamentalmente se diferencian porque en la autopista nunca encontrarás un acceso desde las propiedades colindantes, y en la autovía cabe la posibilidad de que sí tengas algún acceso desde dichas propiedades. Otra diferencia importante es que las autopistas pueden ser de peaje, es decir, de pago, y las autovías no. Ambas vías tienen calzadas independientes para cada sentido, separadas en el medio a través de unas zonas que se llaman medianas, o algunas veces otras construcciones similares. Y ninguna carretera las atraviesa. Todos los cruces con las otras vías se realizan a distinto nivel. Son, por lo tanto, las carreteras más seguras y las que tienen el límite de velocidad más elevado, que es 120 km por hora, para circular y para adelantar. Eso sí, bajo ningún concepto podrás circular a más de 120 km por hora en ninguna carretera en este país. La autopista solo permite la circulación de automóviles, y te recuerdo cuáles son los automóviles: las motos, los turismos, los vehículos mixtos, los furgones, camiones, autobuses y sus remolques. Pero quiero que sepas que existen carreteras que no son autopistas y que están señalizadas con una señal rectangular con fondo azul y el dibujo del frontal de un coche en color blanco. Estas se llaman vías para automóviles. A diferencia de la autopista, tienen la velocidad máxima limitada a 100 km por hora, pero en común solamente se permite la circulación de automóviles. A continuación, quiero nombrarte a aquellos usuarios que tienen prohibida la utilización de las vías para automóviles, las autopistas y las autovías. Son los peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida, pero con una excepción para los ciclistas que sean mayores de 14 años, a los cuales se les permite ir por el arcén de las autovías. Vehículos especiales que son incapaces de alcanzar los 60 km hora, y también los que exceden de pesos y dimensiones máximas. Dentro de estos cabe la posibilidad de que tengan una autorización especial para circular por estas vías, en cuyo caso y como excepción podrían utilizarlas. Dentro de lo que se llama vía, te vas a encontrar con la calzada y el arcén. La calzada es la zona que vas a utilizar para circular con tu coche, y aquí tendrás uno o varios carriles para cada sentido. Hay calzadas estrechas. Recuerda que te las nombré cuando te hablé del uso de la luz antiniebla delantera, y te dije que estas calzadas tienen una anchura igual o inferior a 6,5 metros. Pues también hay carriles estrechos, que son aquellos que tienen una anchura igual o inferior a 3 metros. El arcén es una parte de la calzada que a veces no existe.
como por ejemplo en muchas carreteras autonómicas de tercer nivel. A veces lo hay, pero es de tierra. Otras veces está pavimentado, pero su anchura es inferior a 1,5 metros. Y esto es importante que lo recuerdes, porque cuando te hable de las velocidades máximas, te volverá a nombrar este arcén pavimentado con anchura superior al 1,5 metros, porque esto te va a servir para saber por qué esa carretera convencional podrás circular a un máximo de 100 km/h y adelantar a 120 km/h aquellos que circulen por debajo de los 100 km/h. Hablando del arcén, quiero que prestes atención a los vehículos que te voy a nombrar, que son los únicos que están obligados a circular por él, siempre y cuando el arcén sea transitable y suficiente, es decir, esté en condiciones apropiadas para circular y tenga anchura suficiente para el vehículo que tenga que circular. Teniendo en cuenta esto, tendremos los vehículos especiales de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilos, los vehículos de tracción animal, los ciclos, ciclomotores y los vehículos para personas de movilidad reducida, incluyendo a los cuadriciclos ligeros. Aquí quiero hacer una mención especial a la circulación de ciclos y ciclomotores, pues se les permite que vayan en columna de 2. Repito, recuerda, ¿qué vehículos están obligados a circular por el arcén? Vehículos especiales de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kilos, vehículos de tracción animal, ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida y cuadriciclos ligeros. Dicho esto, ahora te voy a enseñar a los vehículos que tienen una masa máxima autorizada de 3.500 kilos, esos que tú puedes conducir con el permiso B y que podrían ir por el arcén en 2 casos especiales. Dicho esto, ahora te voy a explicar en qué caso los vehículos que tienen una máxima autorizada de 3.500 kilos, es decir, los que tú puedes conducir con el permiso B, podrían utilizar el arcén, y es en 2 casos especiales. 1. Por motivos de fluidez, cuando en la calzada las autoridades encargadas de la regulación del tráfico han creado un carril adicional. El otro motivo justificado es en una situación de emergencia, en la que van circulando a una velocidad inferior a la mínima establecida para la vía, es decir, circulan a velocidad anormalmente reducida y además están perturbando gravemente la circulación del resto de los vehículos. Por último, también podrás utilizar el arcén si tienes que realizar una detención por emergencia. Por ejemplo, porque se te encendió la luz roja de avería del alternador o la luz roja de falta del aceite, en cuyo caso tienes que detener tu coche lo antes posible. Eso sí, si ves que tienes una zona apropiada fuera del arcén, mejor, pues así dejas el arcén libre para los vehículos que ya saben que tienen la obligación de circular por él. Si llegado el caso tuvieras que detenerte por emergencia en el arcén, recuerda que debes colocarte el chaleco antes de salir del coche. Después, coge los triángulos de preseñalización de peligro y si estás en una calzada con solo carril para cada sentido, colocas uno en tu sentido y el otro en sentido contrario. Eso sí, sitúalo como mínimo a 50 metros de tu coche y que sea visible a 100 metros como mínimo. Si tienes dudas sobre estas distancias, colócalo más lejos, pues el resto de los conductores te agradecerá que los avises con antelación del posible inconveniente que represente tu coche en ese momento. Siguiendo con lo que tienes que hacer en el caso de que tengas una avería en tu coche o un percance, quiero que sepas que si esto te ocurre en una autopista o autovía, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Si crees que puedes seguir circulando aunque sea a velocidad anormalmente reducida, es decir, por debajo de 60 km/h, que es la velocidad mínima para estas vías, podrás hacerlo, pero tienes que abandonar la autopista o la autovía por la primera salida que encuentres. Si crees que lo mejor es que hagas una detención de emergencia, puedes hacerlo en el arcén o en la mediana, recordando los pasos que te expliqué. Primero, coloca el chaleco. Segundo, saca los triángulos. En este caso, como es una autovía autopista, te hace falta solo uno. Y por supuesto, impide que los demás ocupantes se bajen del vehículo. Bien, vamos a seguir con la circulación por las vías. Así que ahora atento a una pregunta muy importante. ¿Por qué carril debes circular con tu coche? Muy sencillo. En cualquier carretera interurbana, siempre por el carril de la derecha. Y en cualquier poblado, por el carril de la derecha, pero seleccionando con antelación el carril que más te convenga según el destino al que quieras dirigirte. Esto significa que si dispones de 3 carriles para tu sentido y tu intención es girar a la izquierda, entonces debes colocarte con la mayor antelación posible en el carril de la izquierda. En muchas carreteras, sobre todo en autovías y autopistas, también vas a tener 2 o más carriles para tu sentido. ¿Y para qué te sirven esos carriles que vas a tener a la izquierda? Muy simple.
para adelantar o para circular cuando las circunstancias del tráfico de la vía te lo aconsejen. Pero atento, te voy a detallar unos vehículos que solo pueden circular por los 2 carriles más próximos a la derecha. Se trata de los camiones y furgones de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, es decir, los que tú no puedes conducir porque necesitarías un permiso superior al B. Y también los conjuntos de vehículos de más de 7 metros de longitud. Dentro de estos sí que puede ser que tú te veas afectado. Por ejemplo, si conduces una monovolumen que mida 5 metros de largo y arrastras un remolque ligero que mida 2 metros y 20 centímetros. En este caso, el conjunto supera los 7 metros de longitud, por lo que solo podrías circular por el carril derecho y utilizar el inmediato para adelantar. Por último, están los vehículos especiales que no están obligados a circular por el arcén, es decir, los que tienen una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilos. Tampoco podrían utilizar el tercer carril. A continuación, te voy a describir ciertos carriles que te encontrarás en algunas vías y cuya finalidad es darle más fluidez al tráfico. Carril reversible. Como la palabra dice, es para poder utilizar por ambos sentidos. Tiene la particularidad de estar señalizado a través de una doble línea discontinua a ambos lados. Y para saber cuándo está abierto en tu sentido o en su sentido contrario, tienes que prestar atención a los semáforos cuadrados de carril que encontrarás en los pórticos. Estos semáforos, situados encima de la calzada, pueden tener una flecha verde apuntando hacia abajo. Entonces es porque el carril está abierto en tu sentido. Si observas una flecha amarilla apuntando hacia el lado derecho, es porque debes cambiarte al carril que te está señalando, pues enseguida se va a cerrar el carril en tu sentido y se abrirá para el sentido contrario. Si el semáforo cuadrado de carril tiene en su interior un aspa de color rojo, es porque el carril ya está cerrado a la circulación, pero abierto para que puedan circular los vehículos en sentido contrario. Siempre que vayas por este tipo de carril, enciende la luz de cruce como mínimo. Carril habilitado en sentido contrario al habitual. Esto significa que por ese carril venían los vehículos en sentido contrario al tuyo y ahora eres tú quien va a utilizarlo. Aquí vas a encontrarte con 2 motivos diferentes por los cuales se habilitó este carril. Uno es para darle fluidez a esa vía en tu sentido, y son las autoridades encargadas de la regulación del tráfico los que te envían al carril en sentido contrario. El otro motivo puede ser que estén efectuando obras en tu carril, y es imposible circular por él, así que los responsables de las obras te desvían hacia el carril de sentido contrario. Es muy diferente uno u otro por los siguientes detalles. Si es por obras, todos los vehículos pueden circular por el carril, excepto si hay una prohibición expresa para algún vehículo. Y todos los vehículos deben llevar la luz de cruce tanto de día como de noche. Si el carril en sentido contrario está habilitado por motivos de fluidez, solo se permite la circulación de coches y motos, cumpliendo con los siguientes preceptos reglamentarios. Uno es que lleven la luz de cruce tanto de día como de noche, y el otro es que circulen a una velocidad mínima de 60 y máxima de 80 km por hora. Algo que tienes que respetar en cualquiera de las 2 situaciones es que nunca te cambies de carril, pues está prohibido salir de la hilera de conos que sirve para separar ese carril de sentido contrario habitual del resto de los carriles. Carril adicional. La palabra deriva del verbo adicionar, que significa añadir, y precisamente eso es lo que hacen las autoridades encargadas de la regulación del tráfico, aumentar un carril. ¿Dónde puedes encontrarte este tipo de carril? Solo en vías de doble sentido de circulación con un carril para cada sentido y arcenes transitables y suficientes. ¿Y cómo crean ese carril? Pues muy sencillo, colocando 2 hileras de conos en el medio de cada carril, de manera que en el medio y medio de la calzada nace un carril, y con la mitad de cada carril más el arcén crean 2 carriles, uno para cada sentido. El resultado es que una calzada en la que antes había un carril para cada sentido, ahora hay 2 carriles para un sentido y un carril para el sentido contrario. Por supuesto que los 2 carriles para un sentido se crean para el tráfico más denso, pero si te encuentras en esta calzada con carril adicional, quiero que recuerdes que todos los conductores tienen que utilizar luces de cruce y circular a una velocidad mínima de 60 y máximo de 80 km/h. Carril BAU. Estas son unas siglas
que hacen referencia a los vehículos de alta ocupación. Estos son los automóviles destinados a transportar personas cuya masa máxima autorizada no supere los 3.500 kilos. Como siempre, te recuerdo que son los vehículos que tú podrás conducir con tu permiso B, siempre y cuando cumplan el requisito de ocupantes que esté señalizado en el panel luminoso que hay a la entrada del carril. También están autorizados a utilizarlo todos los automóviles que te mencioné cuyo conductor sea un minusválido aunque vaya él solo. También los autobuses, los vehículos prioritarios en servicio de urgencia y los vehículos que se ocupan del mantenimiento de la vía. Es decir, ¿qué vehículos tienen prohibida su utilización? Aquellos que están destinados al transporte de mercancías. Ahora quiero que escuches la explicación que te voy a dar sobre algunos carriles que te encontrarás en las vías. Carril reservado para autobuses. Es de uso exclusivo para vehículos de transporte colectivo y a veces hay señales que autorizan a que también lo usen los taxistas. Es muy fácil diferenciar del resto de carriles porque tiene una línea continua más ancha de lo normal y si en algún tramo tiene una línea discontinua más ancha de lo normal es para que el resto de los conductores pueda atravesar el carril para hacer un cambio de dirección. Carril de aceleración. Es el carril de acceso a una carretera que tiene una señal horizontal de ceda al paso pintada al principio para que te detengas ahí, si ves que debes esperar al momento adecuado para incorporarte a la vía a la que te diriges. Una vez que veas que puedes utilizar el resto del carril de aceleración para coger velocidad y entrar a una velocidad adecuada a la vía por la que vas a circular, arrancas. Carril de deceleración. Es el carril de salida que tienen algunas vías para dirigirte a otras y además sirve para que salgas de la vía que estás utilizando a la misma velocidad a la que circulabas. Y una vez entras en el carril de deceleración, pierdes velocidad poco a poco siguiendo las indicaciones de los límites de velocidad que vayas encontrando en la señalización. Carril de espera de giro. Este carril lo encontrarás en algunas calzadas de doble sentido de circulación justo en el medio de la calzada para que tú puedas situar tu coche y realizar un giro a la izquierda en condiciones de seguridad. Maniobras. Se considera que realizas una maniobra cuando haces una iniciación de la marcha, un cambio de dirección, un cambio de sentido, un desplazamiento lateral, un adelantamiento, una parada o un estacionamiento. Siempre que vayas a realizar alguna de estas maniobras, debes respetar los siguientes pasos. Primero debes observar que las señales, el tráfico, la vía y las condiciones de visibilidad te permiten realizarla. Segundo, debes indicar siempre con antelación, bien con el indicador o en su defecto con el brazo, y cuando sea necesario, con la luz de freno y la luz de marcha atrás. Por último, solo cabe que realices la maniobra en condiciones de seguridad. Iniciación de la marcha. Tú te encuentras parado o estacionado y quieres incorporarte a la circulación. Por lo tanto, observas el tráfico para ceder el paso y nunca molestar a ningún conductor con tu incorporación. Cuando veas que vas a tener un momento apropiado, señalizas y por último te incorporas. Quiero que tengas en cuenta que si vas circulando y ves a un vehículo destinado al transporte colectivo de viajeros, por ejemplo un bus urbano, que tiene intención de incorporarse desde una parada señalizada, tienes la obligación de facilitarle la incorporación desplazándote de carril y dejándole el carril libre, o bien reduciendo tu velocidad. Inclusive, si fuera necesario, te detienes si estás en poblado. Cambio de dirección. Es una maniobra en la que giras hacia la derecha o a la izquierda, de forma que abandonas tu vía y te diriges a otra vía distinta. Hazla siempre en el menor espacio y tiempo posible. Si vas a girar a la derecha, colócate lo más ceñido posible al borde derecho de la calzada. Si vas a girar a la izquierda, lo primero que debes comprobar es que tienes buena visibilidad, en especial cuando tengas que invadir el sentido contrario, pues si en este caso te falta visibilidad, está prohibido que gires. Hay vías que tienen una zona especialmente acondicionada para girar a la izquierda. Se trata de un tipo de apartadero o raqueta en cuyo caso debes utilizarlo siempre. Si tienes que hacer el giro desde tu carril, vamos a ver qué situaciones puedes encontrarte. Primer supuesto. Estás en una carretera de doble sentido de circulación con un carril para cada sentido. Entonces sitúate acercando el lado izquierdo de tu coche al centro de la calzada. Por supuesto, sin invadir el sentido contrario.
Si tienes línea, te acercas a la línea, y si ésta está sin pintar, calculas el lugar donde está el eje central y te aproximas todo lo que puedas. Insisto en que nunca invadas el sentido contrario. Segundo supuesto. Una carretera de doble sentido de circulación con 3 carriles de doble sentido. Esto significa que hay un carril central que tienes que compartir para realizar giros a la izquierda y adelantamientos con los conductores del sentido contrario. En este caso, tiene preferencia el vehículo que primero se coloque en dicho carril. Quiero añadirte que si fueras conduciendo una bicicleta o un ciclomotor de 2 ruedas, tienes que hacer el giro a la izquierda desde el arcén derecho, a no ser que tengas una zona acondicionada para dicho giro. Cambio de sentido. Esta maniobra consiste en dar la vuelta y volver por la misma calle, pero en sentido contrario al que llevabas. Para realizarlo, debes colocarte igual que para ejecutar un cambio de dirección, con la diferencia de que si ves que llega un momento en que estás obstruyendo la circulación, entonces debes salir de la calzada por el lado derecho. Quiero que tengas en cuenta que esta maniobra tienes que realizarla de un solo trazo, puesto que está prohibido completarla haciendo marcha hacia atrás. Ahora presta atención a todos los casos en que está prohibido cambiar el sentido de la marcha. Cuando tengas señales que te lo prohíban, por ejemplo, las señales circulares con la orla de color rojo y la L invertida con la punta hacia la izquierda, con una banda roja cruzándola de lado a lado, que te prohíbe girar a izquierda y por defecto te prohíbe hacer cambio de sentido. La otra señal es la que específicamente solo te prohíbe el cambio de sentido. También de prohibición, circular con la orla de color rojo, la banda roja cruzándola y el símbolo de un semicírculo ovalado simulando la maniobra. También está prohibido cambiar el sentido en aquellos lugares donde veas una señal que te prohíba adelantar. En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en todos los lugares que tengas falta de visibilidad, en intersecciones y sus proximidades, excepto que sean glorietas o cruces con prioridad. En pasos para peatones señalizados y sus proximidades, en los pasos a nivel, en las vías de sentido único, en los túneles, pasos inferiores y tramos de vía afectados por la señal túnel, en autopista y autovía, exceptuando en los lugares habilitados. Repito, recuerda. Como norma general, tienes prohibido realizar el cambio de sentido en aquellos lugares donde tengas falta de visibilidad. Desplazamiento lateral y adelantamiento. Cada vez que tengas que invadir un poco el carril de sentido contrario o te cambies completamente de carril, estás realizando un desplazamiento lateral. Para realizar esta maniobra, quiero que sepas que siempre tienes que seguir el proceso que te describí al principio. Observar correctamente para ceder el paso a los vehículos que estén en el otro carril, señalizarlo con antelación y hacer la maniobra de forma progresiva. Si vas a desplazarte fuera de tu carril porque tienes un obstáculo fijo dentro de tu carril que te impide seguir utilizándolo, por ejemplo un coche parado, entonces simplemente estás realizando un rebasamiento. Sin embargo, si el vehículo al que vas a sobrepasar está en movimiento, entonces lo que estás realizando es un adelantamiento. Entre ambas maniobras existe una diferencia muy importante, que es que en el primer caso, en el rebasamiento, tú puedes atravesar una línea continua, siempre y cuando lo hagas con precaución. En el adelantamiento está prohibido que atravieses esa línea continua. Cuando te encuentres con ciclos, ciclomotores, peatones, vehículos para personas de movilidad reducida, animales y vehículos de tracción animal, a todos estos los puedes adelantar, aunque esté prohibido el adelantamiento, y para ello tengas que atravesar una línea continua e invadir el sentido contrario. Pero importante, siempre que los adelantes en cualquier carretera, sepárate de ellos al menos 1,5 metros. Repito, deja una distancia de separación lateral de 1,5 metros cuando adelantes a peatones, ciclos, ciclomotores, animales y vehículos de tracción animal en cualquier vía interurbana. Con respecto al adelantamiento, quiero que tomes buena nota de lo que te voy a comentar. Realiza el adelantamiento por el lado izquierdo y luego vuelve a tu carril derecho tan pronto puedas. Respeta siempre al vehículo que esté delante de ti y que haya indicado su propósito de adelantar. Si ves que después de un tiempo prudencial no hace la maniobra,
Puede ser que simplemente sea porque se olvidó de apagar el indicador, así que hazle advertencias con tus luces o con el claxon para que se dé cuenta de que vas a adelantar antes de iniciar tu adelantamiento. Haz la maniobra de adelantamiento con rapidez y decisión. Elige la marcha adecuada, asegúrate de que tienes potencia y velocidad para hacerlo, y si dudas antes de estar a la par del vehículo que estás adelantando, siempre puedes frenar y volver a colocarte detrás de él. Si estás en una calzada donde tienes varios carriles para tu sentido, puedes adelantar a varios vehículos. Incluso puedes adelantar a un vehículo que a su vez esté adelantando a otro vehículo, solo en estas carreteras de varios carriles de sentido único, pues no existe el peligro de que venga un vehículo en sentido contrario. En carreteras con varios carriles, cuando te encuentres con un vehículo que circula por el carril central más lento que tú, nunca lo adelantes por el carril derecho. Hazlo por el izquierdo si dispones de otro carril, y si solo tienes dos carriles, espera pacientemente a que ese conductor se coloque correctamente en el carril derecho. Solo te está permitido adelantar por la derecha en poblado cuando dispongas de dos o más carriles para el mismo sentido. Si la calzada está saturada de tráfico y los vehículos situados en el carril derecho van más rápidos que los del carril izquierdo, esto no se considera un adelantamiento. Ahora te voy a nombrar lugares en los que está específicamente prohibido adelantar. Presta atención. En las intersecciones y sus proximidades, excepto que sean glorietas o similares, excepto si adelantas por la derecha a un vehículo que va a girar a la izquierda, excepto si adelantas por la derecha a un tranvía que circula por el medio de la calzada. Y otra excepción es si adelantas en una intersección donde tienes prioridad señalizada. Por último, puedes adelantar en una intersección si adelantas a un vehículo de dos ruedas. Está prohibido adelantar en los pasos para peatones y sus proximidades. Y aquí también hay excepciones. La primera es si lo haces tan lentamente que te dé tiempo de detenerte para evitar un atropello. También está prohibido que adelantes en los pasos a nivel y sus proximidades. Y de nuevo una excepción, si vas a adelantar a vehículos de dos ruedas y les has avisado con el claxon o con las luces. Está prohibido que adelantes en las intersecciones con vías, ciclistas y sus proximidades. Está prohibido que adelantes en túneles, pasos inferiores y tramos con señal de entrada a túnel con un solo carril en el sentido de tu marcha. Si tienes más de un carril para tu sentido, entonces sí puedes adelantar, pues no necesitas invadir el sentido contrario. También está prohibido que adelantes en curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida. Y de nuevo una excepción, que este adelantamiento lo hagas sin invadir el sentido contrario en una carretera donde tienes que tener líneas longitudinales que te permitan ver claramente dónde acaba tu carril y dónde empieza el carril de sentido contrario. Por supuesto, recuerda que hay ciertos usuarios con los cuales tienes que mantener una distancia de 1,5 metros para adelantarlos. A continuación, te voy a explicar cómo debes actuar si eres tú el que está siendo adelantado. Lo más importante es que nunca aumentes la velocidad o hagas algo que dificulte la maniobra al conductor que te está adelantando. Siempre tienes que recordar que estás obligado a facilitar el adelantamiento. Piensa que si no lo haces y con ello provocas un accidente, tú y todos los pasajeros que vayan contigo también os veréis afectados. Arrímate todo lo que puedas a la derecha de la calzada, manteniéndote dentro de tu carril. Solo si ves que hay riesgo de accidente y crees que es necesario que debes ocupar el arcén, hazlo. Mantén una distancia con respecto al vehículo que circula delante de ti, de forma que dejes espacio para que cualquier vehículo que te adelante pueda introducirse entre tú y el vehículo que está delante tuyo. En los túneles y en los pasos inferiores, cuando no vayas a adelantar, tienes que dejar una separación frontal mínima de 100 metros o un intervalo de 4 segundos. Parada y estacionamiento. En este país tienes que aprender a diferenciar los términos detención, parada y estacionamiento. La palabra detención ya te la he nombrado varias veces a lo largo de este audiolibro, en especial al referirme a las detenciones por emergencia. Esta maniobra es una inmovilización que tú te ves forzado a realizar de forma involuntaria, es decir, hay algo o alguien que te obliga a ello. Por ejemplo, cuando un agente de tráfico te da el alto, eso es una detención. Otro ejemplo lo tienes cuando te encuentras un stop y tienes que hacer una detención obligatoriamente.
Y el ejemplo que ya te comenté es cuando tengas una avería o una emergencia, debido al malestar de alguno de los ocupantes de tu coche. Entonces tendrás que realizar una detención por emergencia. La parada es una inmovilización voluntaria que tú decides hacer, pero tiene que tener una duración inferior a los 2 minutos y tú como conductor debes permanecer en el coche. Por último, el estacionamiento es un aparcamiento, es decir, tú inmovilizas tu coche completamente. Cuando pares o estaciones tu coche, debes parar el motor, desconectar el arranque, poner el freno de mano, también llamado freno de estacionamiento, y si estás en pendiente descendente, dejar engranada la marcha hacia atrás. Y si has estacionado en pendiente ascendente, debes dejar introducida la primera velocidad. Por último, si te alejas del coche, asegúrate de que nadie pueda utilizarlo sin tu permiso. Una de las cosas más importantes que debes aprender de estas maniobras es lo que te voy a detallar a continuación, los lugares donde está prohibido realizarlas. En vías interurbanas está prohibido parar y estacionar en el arcén. Tienes que hacerlo en las áreas de servicio o descanso si se trata de autovías o autopistas. Y en el resto de las carreteras puedes buscar un lugar a tu derecha fuera de la calzada. En vías interurbanas está prohibido parar y estacionar en el arcén. Tienes que hacerlo en las áreas de servicio o descanso si se trata de autovías o autopistas. Y en el resto de las carreteras puedes buscar un lugar a tu derecha fuera de la calzada. Está prohibido parar y estacionar en un lugar donde obstaculices el tránsito de vehículos y personas, encima de medianas, separadores, aceras, isletas, y en lugares donde dejes menos de 3 metros entre tu coche y una línea continua o bien el borde del lado opuesto de la calzada. Está prohibido parar en curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y en sus proximidades, en túneles, pasos inferiores, tramos de vía con la señal túnel, pasos a nivel, pasos para peatones, pasos para ciclistas, sobre los raíles de tranvías o estorbando su paso, tapando señales, dificultando maniobras, en paradas o en carriles de transporte urbano, en carriles de bicis y en zonas para usos de personas de movilidad reducida. Está prohibido estacionar en todos los casos en los cuales te he nombrado que estaba prohibido parar. También está prohibido estacionar en aquellos lugares donde hay un estacionamiento limitado sin poner ticket o si superas el tiempo permitido. También queda prohibido estacionar en zonas señalizadas de carga y descarga, delante de vados señalizados, sobre las aceras, paseos y zonas destinadas al paso de peatones, por supuesto en la parada de transporte público, que esté señalizada y delimitada. Está prohibido estacionar en medio de la calzada, queda prohibido estacionar en doble fila sin conductor y en cualquier lugar donde pongas en peligro u obstaculices gravemente la circulación de otros usuarios. Prioridad de paso. Para poder convivir armoniosamente con los demás conductores, debes conocer las normas que regulan la prioridad de paso. La primera norma con carácter general es que en toda intersección sin señalizar debes ceder el paso a todo vehículo que esté a tu derecha. Si hay señales, debes obedecer las señales siguiendo el orden de prioridad entre señales. En primer lugar, está la obediencia a los agentes de tráfico. En segundo lugar, te regirás por las señales circunstanciales, es decir, las que se colocan cuando hay obras. En tercer lugar, sigue las indicaciones de los semáforos. En cuarto lugar, haz caso de las señales verticales. Y en último lugar están las señales horizontales, o sea, las que están pintadas en la calzada. Para que esto te quede claro, quiero que imagines que llegas a una intersección y te encuentras con un semáforo en verde y un stop. Aparentemente, dos señales contradictorias, pues el semáforo verde te da preferencia y el stop te obliga a detenerte. Bien, pues según el orden de prioridad de señales, debes seguir la indicación del semáforo y pasar. Ahora quiero detallarte ciertas preferencias que debes recordar. Si circulas por una vía pavimentada y te encuentras a tu derecha un vehículo que viene de una vía sin pavimentar, la preferencia la tienes tú por estar en la vía pavimentada. Siempre que te cruces con un vehículo que circula por raíles, dale la preferencia. Da igual por qué lado te venga, excepto, claro está, que haya señales que te digan lo contrario. Al aproximarte a una glorieta, debes ceder el paso a los vehículos que ya están dentro de la glorieta, es decir, los que te vengan por tu lado izquierdo. En un estrechamiento, donde te sea imposible cruzarte con otro vehículo, tiene preferencia el primero que haya llegado de vosotros dos. Si hay dudas sobre esto, tiene prioridad el vehículo que tenga mayor dificultad para maniobrar,
pero para que sea más simple, se ha establecido una tabla de prioridad entre vehículos. En primer lugar de esta tabla están los transportes especiales que excedan de pesos y dimensiones, que serían los primeros que pasarían. En segundo lugar están los conjuntos de vehículos. En tercer lugar, los vehículos de tracción animal. En cuarto, los turismos con remolque ligero y las autocaravanas. En quinto, los autobuses. En sexto, los camiones, tractocamiones y furgones. En séptimo están los turismos y vehículos mixtos. En octavo, los vehículos especiales y los cuadriciclos. En noveno, las motos con sidecar y los vehículos de 3 ruedas. Y en décimo y último, las motos, los ciclomotores y las bicicletas. Si coincidiese que en el estrechamiento se encuentran 2 vehículos del mismo tipo, la prioridad la tiene el que tenga que recorrer más distancia hacia atrás porque entendemos que tiene mayor dificultad. Y si los dos están a la misma distancia, entonces la prioridad la tiene el que tenga mayor anchura, longitud o masa máxima autorizada. Para que lo veas a través de un ejemplo, imagínate que te encuentras circulando con tu coche y de frente, en el estrechamiento, tienes a otro coche idéntico al tuyo, pero arrastra un remolque ligero. ¿Cuál de los dos tiene preferencia? El del remolque. Si el estrechamiento es un tramo de gran pendiente, esto significa que tiene que tener un desnivel de al menos el 7%, y no hay señales, entonces la prioridad la tiene el vehículo que asciende, porque es el que mayor dificultad tendría para arrancar. Prioridad para peatones. Como peatón, debes saber que tienes prioridad sobre los vehículos en los siguientes casos. En los pasos para peatones señalizados. Cuando un vehículo esté girando para entrar en una nueva vía y estés cruzando la calle. Cuando vayas caminando por el arcén y un conductor tenga intención de atravesarlo. Cuando estés cruzando entre una parada de bus y el autobús. Y cuando formes parte de una tropa en formación, una fila escolar o una comitiva organizada. Prioridad para ciclistas. Los ciclistas también tienen determinados lugares donde tienen prioridad sobre los demás vehículos. Por ejemplo, cuando un vehículo esté girando para entrar a una nueva vía y el ciclista esté cruzando por la calle. Cuando vayas por el arcén y un conductor tenga intención de atravesarlo. Al circular por un carril bici. Al circular en grupo cuando el primer ciclista haya entrado en un cruce o una glorieta, tiene preferencia todo el pelotón. Velocidad. En cuanto a la velocidad, lo primero que quiero explicarte es la diferencia entre velocidad genérica, específica, velocidad adecuada, inadecuada y anormalmente reducida. Velocidad genérica es la establecida por las normas para cada vía. Velocidad específica es la que te vas a encontrar señalizada a través de las señales. Velocidad adecuada es la que te permite controlar el vehículo ante cualquier obstáculo imprevisto y tú la vas adaptando según las circunstancias de la vía, del tráfico, de tu propio vehículo y de tus condiciones psicofísicas. Velocidad inadecuada es la que es excesiva para la carretera, para el momento o para tus propias condiciones, y es una de las principales causas de los accidentes. Velocidades máximas genéricas. En autopista y autovía, para coches y motos, velocidad máxima 120. Autopista y autovía. Para vehículos mixtos, derivados de turismo, autocaravanas y autobuses, 100, es decir, 20 menos que para los turismos y las motos. En autopista y autovía, para los camiones, automóviles con remolque ligero hasta 750 kilos y vehículos articulados, 90, es decir, 10 km por hora menos que para los vehículos mixtos, derivados de turismo, autocaravanas y autobuses. En autopista y autovía, para los automóviles con remolque de más de 750 kilos, velocidad máxima 80. Volvemos a restarle 10 km por hora a la velocidad de los camiones, automóviles con